Bien, comenzamos este apartado de espacios métricos. Vamos a mirar rápidamente qué es un espacio métrico y cuáles son las propiedades que deben considerarse, óigase bien, para que un conjunto no vacío, junto con una función distancia, recordemos que la distancia es una función, sea considerado un espacio métrico. En primer lugar, pues vamos a considerar un conjunto diferente de vacío al que hemos denominado el conjunto E. Y tenemos aquí una función, ¿sí? Una función D que hemos denominado función distancia, cuyo dominio es un producto cartesiano, es el producto cartesiano del conjunto E con él mismo o consigo mismo, y las imágenes asociadas a ese producto cartesiano, óigase bien, es la unión de R super más, es decir, el conjunto de los reales positivos, unido con un conjunto unitario cuyo único elemento es el cero. Y esto es válido para todos los elementos X y Y que pertenezcan al conjunto distinto de vacío que hemos denotado como el conjunto E. ¿Cuáles son las cuatro propiedades sine qua non, es decir, sin las cuales no hay un espacio métrico? Son cuatro propiedades que deben satisfacerse todas al igual. Si tú estás probando que un conjunto, en este caso pues que un conjunto con una función distancia como te la definan, cumple las dos primeras propiedades y las otras, las tercera y la cuarta, no las satisface, o no necesariamente es necesario probar la cuarta, aunque no cumpla una, ya diremos que el conjunto no es un espacio métrico, no puede ser considerado un espacio métrico. De hecho, la idea de que el conjunto de imágenes estén en los reales positivos, unido con un conjunto unitario cuyo único elemento es el cero, oígase bien, nos da la idea fuerte de que la distancia o la métrica no puede ser nunca negativa. De hecho, la distancia en la vida real nunca es negativa. Ya uno no dice que midió menos 3 metros. La distancia siempre es positiva. Lo mínimo que la distancia puede tomar es cero. Es cuando tú estás en un punto fijo. Bien, entonces son cuatro de las cuatro propiedades que deben satisfacerse para que un conjunto no vacío con una métrica sea considerado un espacio métrico. La primera de las propiedades es que la distancia entre esos dos puntos X y Y debe ser mayor o igual que cero. Es decir, que la distancia nunca puede ser negativa. Y es lo que nosotros denominamos la no negatividad. La segunda propiedad, la distancia del punto X al punto Y es nula si estás en el mismo punto. Es decir, si X coincide con Y. La tercera de las propiedades es la simetría. Es decir, la distancia del punto X al punto Y es lo mismo que ir de Y a X. ¿Sí? Ir de mi casa a la universidad me debe significar lo mismo que ir de la universidad a mi casa. Recorro la misma distancia. Es lo que nosotros conocemos acá en matemáticas como simetría. Y la última de todas es la famosa desigualdad del triángulo o la desigualdad triangular. En esta involucra pues tener tres elementos del conjunto X, Y, Z, tales que si nosotros enfocamos nuestra mirada en el triángulo nos vamos a dar cuenta rápidamente que la distancia del punto X al punto Y es más pequeña que la suma de las distancias del punto X al punto Z más la distancia del punto Z al punto Y. Entonces, ese conjunto, por ejemplo el conjunto E, junto con la distancia D, esa que ustedes ven aquí, esta D, satisfaciendo esas cuatro propiedades, es lo que se conoce como un E.M. E.M va a significar para nosotros una forma corta de escribir espacio métrico, ¿sí? Pues existen muchísimos ejemplos, los espacios métricos son muchísimos y hay unos que son los más clásicos, como por ejemplo la métrica del taxista, está la métrica del ajedrez o la métrica del máximo o del infinito, tenemos también la métrica de Sierpinski, tenemos muchos ejemplos de métrica, pero aquí les voy a mostrar uno de los más clásicos. Por ejemplo, ¿qué tal si hacemos el conjunto E, hablando de métricas euclidianas o euclidias, qué tal si suponemos que el conjunto E es R super N? ¿Sí? Se pueden definir varias métricas dependiendo del valor que tome N. Por ejemplo, si N toma el valor de 1, en este caso pues el conjunto E se me convierte en mi conjunto de los números reales, y nosotros por cálculo, o no digamos por cálculo, por fundamentos matemáticos ya sabemos cómo se halla la distancia en la recta numérica del punto X al punto Y, introduciendo la definición de valor absoluto, ¿sí? Entonces la idea es que mostremos que el conjunto de los números reales con la función distancia
definida como valor absoluto de la diferencia entre x y y, eso cumple las cuatro propiedades y puede ser considerada un espacio métrico. Eso es lo que nos piden que hagamos y es lo que vamos a proceder a hacer. Bien, entonces lo que tenemos que probar para poder verificar que el conjunto de los reales con la métrica tal como nos la definieron, la distancia del punto X al punto Y, como valor absoluto de la diferencia de los dos puntos es un espacio métrico, es verificar que se satisfagan las cuatro propiedades. Entonces uno tiene que tener mucha habilidad, mucha malicia matemática para poder transformar, ¿sí?, lo que nos dan en lo que necesitamos. Entonces, en primer lugar, pues la distancia del punto X al punto Y la definen como valor absoluto de la diferencia del punto X al punto Y. Pues esto pues es mayor o igual que 0 por definición de valor absoluto, ¿sí? Recordemos que el valor absoluto de un número o es, pues recordemos la definición rápidamente. Valor absoluto de x dice que es x si x es mayor que 0, vale 0 si x es igual a 0 y vale menos x para x menor que 0. Pero realmente en esa definición lo que nos está diciendo es como, por ejemplo, si tú le vas a hallar el valor absoluto a menos 5, por la definición, como el término es negativo, es menor que 0, entonces sería menos ese valor. Menos por menos te daría más, y allí lo que nos está indicando es que el valor absoluto de un número no puede ser negativo jamás, por lo tanto ya está demostrada la primera propiedad por la propia definición. La segunda de las propiedades nos dicen que la distancia del punto X al punto Y se define pues como valor absoluto de la diferencia, y si eso es igual a 0, es porque x es igual a y. Eso es lo que tenemos que demostrar. Entonces, si valor absoluto de la diferencia es igual a 0, es porque lo que está dentro de las barras, ¿cuándo el valor absoluto de un número es 0? Pues cuando lo que está dentro de las barras es igual a 0. Y esto implicaría que si la diferencia entre dos números vale 0, fíjase bien, es porque los números indudablemente son iguales. Ya está demostrada la segunda de las propiedades. La tercera de las propiedades es que la distancia del punto X al punto Y, tal cual como nos la definieron, pues valor absoluto de la diferencia entre y menos x, como está dentro de valor absoluto, yo lo puedo ver como la diferencia entre x menos y este sería la distancia de y a x. Y este es lo que se conoce como simetría y ya está demostrado. ¿Por qué está demostrado? Pues porque tener 2 menos 3, por ejemplo, es lo mismo que tener 3 menos 2. Sí, dentro de las barras, dentro de valor absoluto, 2 menos 3 es menos 1. Valor absoluto de menos 1 pues es 1. Y 3 menos 2 es 1 dentro de valor absoluto, eso sigue siendo 1. Entonces, ya demostramos la tercera y la última de las propiedades, que es la desigualdad triangular. Tenemos que involucrar un tercer elemento, así que aquí es donde la intuición, la creatividad y la experiencia jueguen un papel importante. Entonces, esto por definición es el valor absoluto de y menos x, pero arbitrariamente yo puedo amplificar y hacer esto. Esto yo lo puedo ver como z menos x más y menos z. Si ustedes son cuidadosos, analizan que las z se pueden cancelar y tener menos x más y es lo mismo que tener y menos x, así que no se me ha alterado para nada la expresión que está al interior de las barras. Y esto va a ser más pequeño, tengo el valor absoluto de la suma, esto es más pequeño que la suma de los valores absolutos, y esto por las propiedades, ¿sí?, de valor absoluto. Puedo garantizar. Entonces, esto no es otra cosa, la distancia, es decir, valor absoluto de la diferencia entre z y x no es otra cosa que la distancia, ¿sí?, entre x y z, más valor absoluto de la diferencia entre y z no es más que la distancia entre z y y. Y el término que teníamos inicialmente es la distancia entre x y y. Ya probamos que es más pequeña que la distancia entre x y z y la distancia entre z y y.